Bien, muy buenas tardes. La publicación de un nuevo libro es siempre un motivo de celebración y alegría, particularmente en el contexto de este mundo complejo y cambiante, donde narrar las aceleradas transformaciones sociales y espaciales se convierte en una tarea más que necesaria. En este sentido, es altamente satisfactorio presentar esta tarde el libro Arquitecturas alegóricas y urbanismos defensivos, texto relatado a varias voces, en donde se aportan luces, pistas y claves innovadoras para comprender los efectos de la dinámica de exclusión fragmentaria en general y de la región fronteriza del noroeste mexicano en particular. El libro es fruto de la maduración intelectual y del trabajo colaborativo de un entusiasta grupo de investigadores, coordinados por Eloy Méndez, Isabel Rodríguez Chumillas y Jesús Ángel Enríquez Acosta, quienes en los últimos años se han acercado a examinar los procesos de conformación de las urbanizaciones cerradas y a transmitir nuevos conocimientos sobre el urbanismo defensivo y la arquitectura alegórica, describiendo atinadamente lo que mucha gente ve y vive y brindando a la vez una lectura crítica del observador especializado. El trabajo, o para explicar este trabajo de las urbanizaciones cerradas, la metodología del equipo se dio a partir de 5 ejes. El primero, analizar esta búsqueda de la seguridad en las urbanizaciones cerradas. También otro eje fue la cuestión de la distinción social. Un tercer eje fue la privatización del espacio público. Un cuarto eje fue la modificación del espacio urbano. Y finalmente, las transformaciones en la arquitectura como resultado de este proceso de blindaje. De esta manera se observaron en el proyecto, en el trayecto de la metodología, 3 constantes. La primera es que hay una presencia común, la separación del espacio físico como un dispositivo de segregación social. El segundo es que los residentes autosegregados no perciben a su vecindario cercado como una imposición. Y tercero, que en general se muestran fronteras porosas que no aseguran ahora sí que valga la redundancia, la seguridad total. El fenómeno de las urbanizaciones cerradas y de la segregación residencial no es algo nuevo y su aparición se remonta a varias décadas. En América Latina, los estudios formales sobre el tema datan desde la década de 1970, con las aportaciones de Peter Amato, Paul Van Lindert, Otto Verkoren, Francisco Sabatini y Armando de Ramón en un primer momento. En el segundo lustro de los años 90 se publican los primeros artículos sobre el fenómeno de la ciudad amurallada y las urbanizaciones cerradas. Para el año 2000, Teresa Caldeira da a luz el libro Ciudad de Muros, Crimen, Segregación y Ciudadanía en Sao Paulo. Una lectura antropológica de los enclaves fortificados, análisis en donde se asume como ejes articuladores la violencia y la inseguridad en la ciudad paulista. Un año después, Maristela Esvampa publica Los que ganaron, la vida en los countries y barrios privados, libro que se acerca a las voces de los residentes de las urbanizaciones cerradas en Argentina. Posteriormente se realizan una serie de debates de especialistas como el Seminario Internacional de Segregación en la Ciudad, organizado por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo en el año 2001, el Coloquio Latinoamérica, Países Abiertos, Ciudades Cerradas, encabezado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara en 2002, y el curso Segregación Social del Espacio, Nuevos Enfoques y Patrones Emergentes en México y Chile, patrocinado en este caso por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006. La pertinencia del tema de las urbanizaciones cerradas se ha manifestado también en otras narrativas de ficción. En la literatura destacamos la novela Supercanes y Running Wild de J.C. Ballard, donde se examina el fenómeno de las urbanizaciones cerradas en estos emplazamientos y se convierte en una constante en las últimas novelas de este autor. Por su parte, T.C. Boyle escribió The Tortilla Courtney, la cual se desarrolla en una urbanización cerrada en California,
mientras que Patricia Rojas, en 2007, da voz a los residentes de las comunidades cerradas bonaerenses, particularmente a los jóvenes, en su libro Mundo Privado, historias de vida en countries, barrios y ciudades cerradas. Por su parte, el texto y la película de Stepford Wives toman lugar en una urbanización cerrada, idílica, al tiempo que la novela Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro, fue el libro más vendido después de ganar el premio Clarín en el año 2005 en Argentina. Su éxito fue de tal magnitud que en el año 2009 se llevó a la pantalla grande esta historia, cuyas vidas transcurren en un exclusivo barrio cerrado llamado Los Altos de la Cascada. Otras cintas han tenido como escenario las urbanizaciones cerradas, destacando la película argentina Una semana solos, dirigida por Celina Murga, donde teniendo como protagonistas a un grupo de niños que viven una semana solos en su casa de un barrio cerrado, así como la película mexicana La Zona, dirigida por Rodrigo Plá, cuya trama se desarrolla en una urbanización cerrada, exponiéndose a las profundas contradicciones de esta modalidad de fraccionamiento, llegándose al extremo de aplicar la justicia al título personal y mostrando con ello la ausencia total del Estado en estas confinaciones construidas. De esta manera se coincide en la emergente presencia del tema de las urbanizaciones cerradas, tanto en manifestaciones artísticas, en debates académicos, como en las agendas públicas en América Latina, dinámica favorecida por el incremento en la brecha entre los grupos sociales y la vivencia de la ciudad cada vez más excluyente, violenta y segregada. Bien, en cuanto al libro, el título de este libro, Arquitecturas alegóricas y urbanismos defensivos, es sumamente atractivo y sugerente. Expresa además fielmente el objeto de estudio y las aportaciones de su contenido. En cuanto a la obra, se divide en dos partes. En la primera encontramos 7 aportaciones que dan cuenta del proceso de expansión y consolidación del urbanismo defensivo en las ciudades de la frontera noroeste de México, revisando el impacto de esta modalidad de vivir encerrado en las ciudades de Nogales, Tijuana y Ciudad Juárez. Con ello, Isabel Rodríguez presenta el paisaje que resulta de esta modalidad de urbanismo cerrado, catalogando al territorio como una muestra de paisajes fragmentados, elaborados por sociedades agorafóbicas, donde el espacio público está en crisis y con ello las relaciones discurren entre la incertidumbre y la vulnerabilidad. El caótico escenario de las ciudades fronterizas es mostrado por Jesús Enríquez, donde se populariza el urbanismo defensivo, acentuándose la segregación residencial impulsada por el imaginario de la inseguridad real y simbólica. El autor sugiere que el condominio es la figura legal y espacial para validar un producto inmobiliario cerrado y que se asiste a un repliegue de lo público en detrimento de lo privado. Por su parte, Ramón Jorquera analiza el concepto de capital social en relación con la interacción, comparando fraccionamientos abiertos y cercados en hogares. Así, analiza el papel de las redes sociales, la confianza, la reciprocidad y la percepción de seguridad subjetiva, sugiriendo que al interior del espacio defensivo se localiza una colectividad ensimismada sin interacciones significativas. La participación de Martín Rosas explica la variable del miedo presente en las urbanizaciones cerradas, también de Nogales, acentuando sobre el deteriorado y privatizado espacio público local, invitándonos a reflexionar sobre el despojo de lo público de la esfera urbana. La interpretación de las expresiones arquitectónicas del fraccionamiento cerrado es retomada por Eloy Méndez, quien resalta la tendencia por homogeneizar el lenguaje de patrones constructivos y con ello se van configurando escenarios monótonos y repetitivos con figuras alegóricas que quieren hacer pasarse por originales. El análisis de este autor se mueve entre las fronteras de la literatura y el arte, revisando los contenidos simbólicos de artistas como René Magritte o de esculturas urbanas contestatarias de Tijuana y Nogales. En su intervención, Leopoldo Moreno aborda las experiencias de habitar y percibir en 2 fraccionamientos cerrados de Nogales, Real del Arco y Santa Lucía,
describiendo con cuidado y detalle las características particulares de estos dos emprendimientos. Cerrando la primera parte, Ramón Palomares compara los indicadores de calidad urbana y percepción de condiciones de vida en los residentes de urbanizaciones cerradas y abiertas, en el caso también de Nogales, referenciados a los estilos de vida de estos entornos urbanos. En cuanto a la segunda parte del libro, se cuenta con 6 participaciones enfocadas a mostrar lo acontecido en fraccionamientos cerrados en ciudades del interior de México, en este caso Culiacán, Mazatlán, Mérida y Hermosillo. El valor de este material radica en señalar las similitudes del modelo con las ciudades fronterizas, así como resaltar esas sutiles diferencias. En ese sentido, Silvia Cristina Rodríguez presenta el caso de La Primavera, desarrollo pionero en el proceso de conformación de los fraccionamientos defensivos, destacando la dinámica de autosegregación consolidada en Culiacán, Sinaloa. El devenir histórico de las vecindades o cuarterías es abordado por Leticia Alvarado para referirse al nacimiento de los espacios cerrados en Mazatlán, cuyos cotos y vecindades tienen una historia dependiente a pesar de los resultados espaciales que son diferentes. Ileana Lara subraya la proliferación de urbanizaciones cerradas en Mérida y la relaciona con procesos de insustentabilidad urbana, generando con ellos impactos negativos de tipo ambiental, social y político, económico-administrativo. En esta participación se destaca que la lejanía física del área de estudio no difiere sustancialmente de los casos privados analizados en la frontera noroeste. En su participación, Glenda Llanes se acerca a las imágenes e imaginarios del fraccionamiento cerrado en Hermosillo, sugiriendo que de la vista nace el deseo por el estilo de vida fortificado. Así analiza la publicidad, los accesos monumentales, las bardas, la vegetación y las hábiles estrategias de mercadotecnia. Por su parte, Manuela Guillén estudia el proceso de dualización socioespacial generada por la exclusión fragmentaria, aproximándose a las representaciones y sentido de lugar en 2 barrios precarios de la periferia de Hermosillo, señalando a su vez el reforzamiento de la segregación residencial en esta modalidad urbanística. Finalmente, Brisa Carrasco propone un modelo de evaluación del fraccionamiento cerrado, recurriendo a indicadores de diseño sustentable, los cuales pueden ser incorporados en proyectos similares. Bien, las conclusiones generales del libro, Arquitecturas Alegóricas y Urbanismos Defensivos, sugieren que, primero, para la mayoría de los residentes entrevistados, las urbanizaciones cerradas sí contribuyen a hacer más habitable la ciudad, a pesar de reconocer el deficiente funcionamiento de dichos fraccionamientos amurallados. La segunda consideración es que el modelo es variable y se adecúa a las variantes según las características y condiciones de los países, regiones y ciudades. El tercero sería que los fraccionamientos cerrados pueden ser funcionales o no. Una cuarta conclusión es que una cosa es el modelo propuesto y otro lo realizado en el contexto de prácticas sociales concretas. Finalmente, parecería que es el reino de la alegoría la que predomina y se exhibe el dominio de los muy pocos. Finalmente, el contenido del libro muestra un cuerpo teórico sólido y completo y se hacen aportaciones metodológicas relevantes en el campo de las urbanizaciones cerradas. Sus contribuciones pueden ser retomadas en el contexto de otras ciudades, escenarios y realidades, y por tanto este material abre puertas e incentiva el estudio de las urbanizaciones cerradas en otros contextos, como pudieran ser grandes metrópolis, ciudades medias del interior del país, destinos turísticos de playa o bien otras modalidades urbanísticas. Sería también muy gratificante que los políticos, planeadores urbanos, tomadores de decisiones y ciudadanos en general tuvieran acceso al contenido de este libro y que ello permitiera incorporar instrumentos de gestión para reducir las distancias físicas y sociales generadas por los fraccionamientos amurallados. Bien, al culminar la lectura de las 453 cuartillas que componen este libro, queda una sensación encontrada. Por un lado, de satisfacción y disfrute por los conocimientos aportados, y por el otro, de nostalgia al advertir que tendremos que esperar la aparición de otro material de este valor para seguir avanzando en la comprensión de la arquitectura alegórica y del urbanismo defensivo
en las ciudades fronterizas del noroeste de México y de todo el país. Muchas gracias.